Hola hermanos y amigos, saludos para todos ustedes. Nos complace mucho compartirles el estudio semanal que nos ayuda en nuestro crecimiento. Esta semana tenemos un tema bien interesante. Tiene que ver con algo que es motivo de controversia hoy en el mundo. Diezmar. ¿Debemos diezmar? ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El contrato del diezmo. Tenemos un texto para memorizar muy conocido, Malaquías 3:10, que dice: traigan el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Primer punto que debemos analizar, mis hermanos, en esta introducción, es que el diezmo es mucho antes que aparecieran israelitas, que aparecieran los judíos sobre la tierra. Uno de los argumentos de los que dicen que no hay que diezmar es que esto era para los judíos, que nosotros no somos judíos. Yo lamento decirles que faltan a la verdad, porque cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, no habían judíos. Abraham no era judío. Dios no había establecido todavía al pueblo de Israel. No habían salido de Egipto. Y vemos aquí el interesante paralelismo entre el diezmo y el sábado. Dos actos de obediencia a Dios que son prueba de fe. Todos dos fueron dados antes de que existieran judíos. Fíjense cómo dice la Escritura con el diezmo en Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Allí no dice ¿robará el judío a Dios? No, dice el hombre. Igual como dice en Marcos, dijo el Señor Jesús que el sábado fue dado para el hombre, no para el judío. Por lo tanto, si el diezmo apareció mucho antes que aparecieran los israelitas, pues el día de reposo fue instituido en la misma creación. Interesante, me parece que este punto debemos tenerlo en cuenta. Y cuando todo se cuestiona, cuando quien no quiere obedecer a Dios pone toda clase de obstáculos y estamos prestos a escuchar todo lo negativo, aún aquellas cosas que carecen de veracidad. Y lo más triste, mis hermanos, amigos queridos, es que esto no viene del incrédulo, del ateo, viene de los mismos creyentes, los mismos que dicen estudiar la Biblia, creer lo que dice la Biblia, pues cuestionan lo que dice la Biblia. Otro punto que quiero que analicemos es que luego de que Abraham entrega el diezmo, el Señor le hace una promesa, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Génesis 15:1. Fíjense que el Señor aquí, como en un acto de afecto, en un acto de que acepta esa devoción de Abraham, le dice: no se preocupe, yo soy su proveedor, yo soy su protector. ¿No es la misma situación para nosotros hoy? Mis hermanos queridos, devolver al Señor sus diezmos y ofrendas es un acto de reverencia, de reconocimiento. Y yo vuelvo y repito, el sábado y el diezmo, dos actos de fe. Quien guarda el sábado reconoce a Dios como creador. Quien diezma y ofrenda lo reconoce como el dueño de todo. Elena G. de White escribió: ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religioso, es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en forma definitiva. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 432. Primer punto que analizaremos está titulado: el diezmo equivale a un décimo, un 10%. Eso no tiene cambio ni para el pobre, ni para el que tiene más posesiones en este mundo. Para todos es igual.
Una de las cosas importantes aquí es que este diezmo tiene un destino. El destino es la predicación del Evangelio. El destino es el sostén de los obreros. Es importante, mis hermanos, que esto lo comprendamos porque a veces nos preocupamos por cómo es que se emplea el diezmo que nosotros entregamos a la tesorería. No es que eso no sea importante y que esté vedado para los miembros de la iglesia, pero nosotros tenemos algo que compartimos con nuestros hermanos y es que cada vez que usted deposita el diezmo el sábado en la tesorería, usted ha cumplido con un pacto que usted ha hecho con el Señor. Pacto que todos hemos hecho. El día de nuestro bautismo dijimos sí. Queríamos sostener la obra y la obra se sostiene con el diezmo y la ofrenda. Reiteramos en este punto lo que sucedió con Abraham en Génesis 14, 18 al 20 y Hebreos 7, 1 al 9, que es la confirmación que hace el apóstol Pablo en cuanto a cómo Abraham entregó los diezmos. Y entregó los diezmos, dice la palabra de Dios, a uno que era, como dice Pablo, superior, y en respuesta a este diezmo, Melquisedec le entrega a Abraham pan y vino, dos símbolos bien importantes en la obra de restauración del Señor Jesús. El pan y el vino nos recuerda la cena del Señor. Así que, mis hermanos, el diezmo, recuerden que no es una costumbre nueva, es una costumbre muy antigua, es una práctica muy antigua. En Génesis 28, 13 y 14 y 20 al 22, allí promete Jacob ser fiel al Señor. Y en respuesta también, el Señor le asegura a Jacob que él será para él su guía, su protector, quien lo conducirá. Ahora, alguien podría pensar que entonces estamos comprando la salvación. Mis hermanos queridos, esta es una de las excusas para que el infiel usa. Es que no estamos comprando la salvación y nadie tiene que diezmar porque la salvación es un regalo de Dios y eso no valió nada. Pues la salvación es un regalo de Dios, pero cada mandato del Señor es la prueba de que yo he aceptado esa salvación. Por lo tanto, el diezmo y la ofrenda es un reconocimiento de, como ya hemos dicho, hacemos del Creador. Cuando Jacob se fue de su casa huyendo de su enojado hermano Esaú, una noche tuvo un sueño de una escalera que subía de la tierra al cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella. Y Dios se paró en lo alto y prometió estar con Jacob y algún día traerlo de vuelta a casa. Este joven soltero tuvo una verdadera experiencia de conversión y dijo: El Señor será mi Dios, y todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Génesis 28, 21 al 22. ¿Por qué es importante entender que el diezmo, al igual que el día de reposo sabático, no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso de los antiguos israelitas? ¿Qué mensaje debemos extraer de esta verdad los que vivimos después de la cruz? Para reflexionar. En nuestro segundo punto titulado ¿Dónde está la tesorería? En Malaquías 3:10 hay una invitación. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí era una especie de granero, una especie de lugar donde se guardaba todo lo que ellos llevaban. Es importante aquí que analicemos este punto de la siguiente manera. En las fiestas judías, ellos llevaban el diezmo a la tesorería, llevaban el diezmo al templo. Los levitas, ¿qué hacían con el diezmo? Lo distribuían para las diferentes necesidades. Mis hermanos queridos, el diezmo que hoy depositamos nosotros en la tesorería
también al igual que hacían los levitas, se distribuye en el mundo. Les había mencionado en un estudio anterior cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día había llegado a tantos lugares del mundo, como hoy la Iglesia hace presencia en casi todos los países del mundo. ¿Por qué esto ha sido así? Porque la Iglesia ha sido ordenada, porque se ha distribuido, porque ha habido apoyo en todos los lugares. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, estás apoyando la obra en todo el mundo. Y igual que los levitas distribuían entre el pueblo para las necesidades, la Iglesia hoy distribuye en el mundo para las necesidades en cada lugar. Ahora, pensemos en un momento, si todos nosotros fuésemos fieles al Señor, si decidiéramos que este pacto es importante, que la Iglesia se está moviendo en el mundo y que necesita dinero para sus diferentes actividades, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestra Iglesia decidiera, yo diría, digamos, siendo pesimistas, en un 80% en ser fiel al Señor? Mis queridos, sería algo milagroso. ¿Por qué? Porque la fea práctica de robar al Señor ha traído egoísmo, ha traído mucho desinterés entre el pueblo de Dios. Sin compromiso. Y repito, es muy fácil llegar el sábado al templo y habiendo recibido dinero, llegar con las manos vacías, a adorar como el que no tiene ningún compromiso con el Creador, como el que no le importan los que se pierden en el mundo. Tercer punto que está muy ligado con lo que hemos hablado, mis hermanos y queridos, el propósito del diezmo. Ya hemos hablado de ese propósito, para qué se ha destinado, consagrado a Dios. Este es un dinero que se consagra a Dios y se consagraba en la época judía para el ministerio levita. Se consagra hoy para el ministerio también de la Iglesia en la distribución de publicaciones, de Biblias, en el asunto que tiene también que ver con la educación en el mundo. Así que, qué importante esto que nosotros lo comprendamos, y yo creo que repetirlo vale la pena porque estamos trabajando de una manera sincronizada. Si alguna cosa, hermanos queridos, en mi tiempo de haber conocido el mensaje adventista que he agradecido al Señor, es el orden que la Iglesia tiene. Cada iglesia tiene establecida una tesorería, hay establecido un lugar donde se envía todo dinero que entra a esa tesorería y allí se comienza a hacer una distribución para las diferentes necesidades. Así que esto es muy importante. Y yo repito nuevamente, este es un acto de fe. Y solo ejercer ese acto de fe hará que esa fe crezca, que haya en cada uno de nosotros una identidad, que tengamos un compromiso. Si estamos en el tiempo del fin, mis hermanos queridos, pensemos por un momento, ¿qué va a pasar aquel día cuando nos digan que no podemos comprar ni vender? ¿Cuántos van a querer, cuando ya el tiempo de gracia haya terminado, entregarle a la Iglesia dinero para la obra de la predicación? Demasiado tarde. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué nosotros no poner nuestros recursos, lo que Dios pone en nuestra mano también, en la predicación del Evangelio, en la tesorería? ¿Por qué no hacerlo ahora y no esperar al día cuando ya los problemas no lo vayan a impedir? Recuerden, Apocalipsis 13 y 14 dice que un día no se podrá comprar ni vender. De hecho, he compartido muchas veces con ustedes que para esa época, cuando el Señor ya esté apareciendo en las nubes de los cielos, los hijos de Dios en este mundo estarán desposeídos, no tendrán nada. Bueno, disfrutemos ahora de lo que tenemos, disfruta de la casa si la tienes, de la buena comida que el Señor pone en la mesa, disfruta de las cosas, pero no olvidemos
que hay una obra que debe llevarse adelante. Y yo repito, esa obra es una obra que se lleva primero en nuestro corazón. Y a mí me encanta esto del propósito del diezmo, porque uno de los principales propósitos del diezmo y la ofrenda está en cada creyente. Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿No somos egoístas? ¿Qué dice Hechos 20:35? Vamos a leer, María Eugenia, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque repetimos, dar no está en el corazón humano, pero recibir sí está en nosotros. Nos agrada recibir. Así que, mis hermanos, Dios nos ayude a que el propósito del Señor con este hermoso plan de diezmar y ofrendar se pueda cumplir en nosotros. Que sea importante que establezcamos una relación de compromiso con el Señor, porque es una bendición. Una gran razón para la fidelidad económica es tener acceso a las bendiciones tangibles que Dios promete, como parte del contrato del diezmo. Dios ha prometido bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente espacio para recibirlas. Con el excedente podemos ayudar a los demás y apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. Nuestro cuarto punto está titulado diezmar sobre el ingreso bruto o neto. Yo quiero aquí simplemente hacer mención a lo siguiente. Diezmo es 10%, eso ya es claro. Nosotros y creo que simplemente la palabra diezmo o diezmar ya nos está dando una cifra. Pero ¿sobre qué nosotros hacemos esos cálculos? Algunos lo hacen sobre un montón de deducciones, otros lo hacen sobre lo que reciben. No sacan de allí nada absolutamente. ¿Cuánto me gasté en pasajes? De hecho, yo quiero decirles de manera personal, yo nunca hago cuenta de eso. ¿Cuánto gasté en pasajes para ir a ganar ese dinero? A mí me entregan el dinero y ese dinero yo lo diezmo totalmente. Bueno, es una decisión de cada uno de nosotros. Es bonita la historia de Primero de Reyes 17, 9 al 16. Y es la historia de Elías y la viuda. Y allí hay una palabra que nosotros a veces la pasamos por alto, y es cuando Elías le dice a la viuda, bueno, haga un pan, pero deme a mí primero. Dame a mí primero. No tenía más nada ella y Elías le pide, dame a mí primero. Mis hermanos, Dios debe ser primero. ¿Por qué nosotros lo dejamos a Él de segundo? ¿Por qué esperamos a ver si nos queda, si es posible? Recuerdo alguna vez estudiando la Biblia en compañía de otro hermano y estábamos estudiando el tema sobre el sostén de la obra. Y recuerdo que el hermanito con el que yo andaba le dijo a la persona a la que le estábamos dando el estudio, que preguntó que si eso era una obligación, el hermanito le dijo, no, si a usted le queda fácil. Aquí la pregunta que yo luego le hice al hermano, ¿a quién le queda fácil? Si usted recibe dinero y usted va a tener un montón de necesidades. Y a usted, ese dinero que usted devuelve al Señor, en algo usted lo podría invertir. Pero yo me puse a hacerle las comparaciones en cuanto a lo que nosotros dejamos de recibir cuando creemos que con un poco de dinero que retengamos vamos a suplir todas nuestras necesidades y no recibimos la bendición del cielo. Para mí es mejor la bendición del cielo. En otras palabras, para mí es mejor tener 8 o 8,5 con la bendición del cielo que tener 10 sin la bendición del cielo. Así que dame a mí primero. Dios primero, mis hermanos.
Cuando recibamos nuestro dinero, saquémoslo del Señor. Deja lo que es de Él. Saca la ofrenda, que es la parte tuya, el voto que has hecho con el Señor. Deja la parte, eso ya es del Señor. Y va a ver usted que con lo que a usted le resta, lo que le queda, Dios puede hacer milagros. Él proveerá. Este es un acto de fe. Así que diezmar es un acto que debemos hacerlo con mucha alegría en el corazón. Más que todo, alegría en el corazón. Esto no es una carga. Tomémoslo como una bendición de Dios. Terminamos, mis hermanos y amigos, esta lección, que es muy importante recordar estas cosas. Es posible que hablemos para un hermano que está comenzando, que está estudiando la palabra de Dios y que le preocupa esto, porque una de las cosas que preocupa al nuevo creyente es el diezmo. ¿Debo diezmar? Está titulado esta parte final, un diezmo honesto y fiel. Aquí lo importante, y para hacer un recuento de lo que hemos estudiado en esta semana, debemos de pensar en esto, pensar en la fidelidad al Señor, en las bendiciones que obtiene aquel que es fiel. Eso, lo repito hasta la saciedad, eso prueba que el cristiano tiene un compromiso. Así que, ¿qué significa ser fiel al Señor con el diezmo? Vamos a repasar un poco varios de estos elementos. Primero, la cantidad, que es 1/10 o 10% de nuestro ingreso o ganancia. Segundo, llevarlo a la tesorería, al folí, el lugar desde donde se paga a los obreros evangélicos. Tercero, honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Cuarto, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio. Es nuestra responsabilidad como miembros de iglesia preservar los primeros 3 elementos. Es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Mateo 25, 19 al 21. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Saben ustedes que una de las cosas a las que el Señor le dedicó buen tiempo fue a la mayordomía, al manejo del dinero? Y fíjense ustedes aquí la respuesta del Señor. Bien, buen siervo fiel. Al que ha sido fiel, el Señor le exalta. Ha sido fiel en poco, sobre mucho te pondré. Es poco, mis hermanos, lo que el Señor nos pide. Fíjese usted, hablando del diezmo es 9 para mí, 1 para el Señor. Fíjate cuánto el Señor nos está pidiendo. 1. ¿Por qué no ser fiel al Señor? ¿Por qué no cumplir con lo que dice Malaquías 3:10 y llevar todo el diezmo al alfolí y así haya alimento en su casa? Así que, mis hermanos, ¿cuántos que no diezman? Y he tenido esa experiencia de ver eso. Mantienen sin dinero. Gastan el dinero suyo y el del Señor y lo gastan en cosas que no son pan. En fuegos de azar, en asuntos de este mundo. Y no diezman. Pero sí le dan el diezmo. No le dan el diezmo al Señor, pero sí se lo dan al diablo. Así que nosotros seamos hallados fieles al Señor. Es una invitación que nos hace nuestro Dios a través de este estudio. Que Dios nos ayude, que Dios nos colme de bendición cada día y sobre todo que nos dé fe para hacer su santa y divina voluntad. Fieles de Dios, un día estaremos en la presencia del Señor
y el Señor nos dirá entonces las palabras que le dice a aquellos hombres que fueron buenos administradores. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente, y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que 1/10 parte de las posesiones de éste sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus talentos a sus mayordomos, pero dice del diezmo, es mío, en la proporción que Dios ha dado su propiedad al hombre. El hombre debe devolver un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 384. Paz de Cristo para usted.